La comunicación es con Marcelo Colombo, que más allá de lo que conocemos de su profesión de periodista, en algún momento fue ayudante de campo de Marcelo Sánchez en Belgrano y justamente del plantel que terminó consiguiendo el ascenso en el 2007, justamente un 1 de diciembre en cancha de Guadalupe, ganándole 3-1 a Central San Javier. ¿Cómo andás, Marce? Buenas noches. ¿Cómo andas, Julián? Placer de reencontrarnos por esta vía. ¿Cómo estás? Sí, es cierto, un 1 de diciembre, acá lo recordamos siempre, ¿no? Los muchachos, bueno, nos vemos cotidianamente con ese hermoso plantel, con ese gran grupo que teníamos en Belgrano, y es una de las hazañas más importantes de la institución, ¿no? Porque hay que recordar que no fue un ascenso un ascenso común y corriente de un equipo que de una categoría salta a la otra. Belgrano en esa oportunidad tuvo una solidez enorme en la B2, existía la B2 en aquel momento, ascendió de manera prematura a la B1 y después logró pegar el salto directamente sin jugar en la B1 porque habíamos clasificado a un reducido y bueno, le ganamos a todos los equipos de la B1 y pasamos directamente a la máxima categoría, algo que creo logró solamente la gente de San Javier, también en otra oportunidad. Claro, un año después lo logró. Exacto. Sí, fue una verdadera hazaña aquello. La verdad es que siempre lo tenemos presente porque habíamos tocado fondo, incluso nosotros con Chelo, él había tomado el equipo cuando de la B1 el año anterior, en el 2006, nos toca descender en la cancha de Las Flores. Ahí el club, la primera división de Belgrano, había tocado fondo, había pasado a jugar la última de las categorías, la tercera categoría de la liga, y bueno, me parece que con buen tino los dirigentes hicieron seguir a Chelo a cargo del equipo porque había dirigido el último torneo. Nos toca descender, a pesar de haber repuntado mucho en ese último torneo en la B1, jugamos toda la B2, ganamos los 2 campeonatos, creo que nos tocó perder un solo partido, si no recuerdo mal, en la B2, y ya en la clasificación, en la recta final para ese octogonal, el equipo fue un violín, sinceramente. En los partidos decisivos aparecieron las individualidades, apareció el equipo, los cambios que se hacían salían bien, bueno, como le pasa a la mayoría de los equipos que termina triunfando, como que se alinean los planetas y se consiguen los objetivos, ¿no? Ah, y yo recuerdo, Marcelo, más allá de los méritos deportivos y futbolísticos que tenía ese equipo, la cancha de Guadalupe le caía más que bien, porque en esa cancha también les tocó enfrentar a Independiente todavía por la B2. Claro, ahí se consigue el ascenso a la B1, en la cancha de Guadalupe. Un partido por la noche, que no recuerdo, creo que fue un miércoles. Miércoles por la noche. Claro, terminamos ganando con una goleada y ese día en la cancha de Guadalupe logramos el ascenso a la B1, más allá de que quedaban un par de partidos después, porque ese juego ante Independiente era un partido postergado, que Belgrano no había jugado anteriormente, creo que por un problema con el tiempo, y ese día jugamos solamente nosotros con Independiente, logramos la goleada y la tranquilidad de haber ya logrado el primer objetivo, de pasar a la B1. Después todo lo otro venía de regalo. Incluso también la cancha de Guadalupe fue escenario del primero de los partidos del reducido, que nos toca enfrentar también a un equipo de la B1 que era Agua y Energía, y también lo goleamos, si no recuerdo mal, 5-0. Yo recuerdo justamente ese partido contra Independiente. Uno en el análisis periodístico ve más o menos los equipos y yo me animé a decir, este equipo de Belgrano es candidato al ascenso directo, porque esa preliguilla te clasificaba después a la liguilla y competías mano a mano con los equipos de la B1. Exacto. Y yo recuerdo, en cancha de La Perla le toca jugar el primer partido con Ciclón, y cuando terminó el partido, medio que me cargaron algunos, no voy a decir quién para preservarlo, y me dijo, ¿viste tu equipito
no nos pudo ganar. Y yo le contesté, para un cachito que Mato jugó lesionado apenas 15 minutos. Si llega a estar en la revancha, agarrate. Claro, y algo de eso pasó. Nosotros tenemos algunas anécdotas también, porque recordamos la cara del cuerpo técnico de Ciclón cuando se enteró que Leo iba a ser de la partida en ese juego de revancha que se jugó en cancha de San Cristóbal. Un calor infernal ese día en lo que eran las semifinales. Jugamos un partido realmente impresionante, especialmente la defensa. Incluso Leo creo que erró un penal ese mismo día, y terminamos ganando 3-1. Necesitábamos ganar por un gol más de diferencia, porque si ganábamos solamente 2-1, el que pasaba era Ciclón a la final. Y algo similar nos sucede en la final con la gente de San Javier, con Central San Javier, porque también perdemos la primera final 1-0 también en cancha de La Perla, y terminamos ganando 3-1 en un partido que se había puesto durísimo en la cancha de Guadalupe, ¿no? Con gol de Milu Jiménez, de Miluchi Jiménez. Y el Pupa termina marcando un gol en una temporada típica porque venía de una lesión. Jorge no había jugado en todo el campeonato prácticamente, porque se había ido, si no recuerdo mal, a Unión de Clarke a jugar una Copa Federación, y tuvo la mala fortuna que en la final, en el último partido, se rompe los ligamentos. Y entonces a nosotros no lo pudimos tener en cuenta durante toda la temporada. En su reemplazo jugó Pepe Parra todo el año, hizo un montón de goles, y vimos allí con Chelo que en la final, en el último partido con Central San Javier, necesitábamos un jugador que saltase, que tuviera juego aéreo, porque los dos centrales de Central San Javier eran muy grandotes, y el partido, si se hacía peleado, iba a terminar con muchos pelotazos. Y bueno, tuvimos, como te decía hoy, esa fortuna de que se alineen todos los planetas. Jorge jugó como el Palermo que le convirtió a River aquel tercer gol en muletas, y terminó convirtiendo el segundo, algo realmente increíble, ¿no? Porque ni siquiera nosotros soñábamos con que algo así pudiera acontecer, y para él fue una revancha personal, para nosotros la tranquilidad de que nos haya dado un gol, habiéndolo puesto no quizás para eso, sino más bien para darle batalla a los centrales, ¿no? Después, el 2-0, Capiaquí, que era un centro delantero realmente muy potente, pone el 2-1 y nos complica mucho las cosas, y bueno, lo termina resolviendo Leo con un pelotazo bárbaro para Negrito Farías, que desborda, tira el centro atrás, y Miluchi Jiménez la empuja para el delirio de todos, ¿no? Me acuerdo el gol de Pupa en el arco, que se llamó antiguamente el de la Calecita, porque antes había ahí, justamente en las instalaciones viejas de Guadalupe, una especie de quincho con forma circular, y se le decía Calecita. Claro, el arco norte. Claro. Es el arco norte. Y fíjate todas las casualidades que se dan en el partido, que el primer gol de esa final lo marca Cristian Cristaldi, que tampoco había jugado en el campeonato regular, ni en la B2 ni en la B1. Lo terminamos incorporando para ese cierre de la liguilla. Un jugador que había nacido en Belgrano, que había tenido un paso en las divisiones inferiores, que no estaba jugando en el club, y bueno, como había chances de incorporar, de reforzar, termina Cristian justamente sumándose al plantel y marcando el primero de los 3 goles de esa final. Un Cristaldi que después fue muy importante en el último ascenso de Belgrano con Seba Gómez en la cancha. Y no le ganaron a cualquier equipo, porque en Central San Javier jugaba un marcapunta izquierdo, Mario Gianastasio, que la rompía, Valdés en el medio campo, Jorge Estefano, que hoy está en Ciclón Norte de Callastá. Un volante derecho fantástico, Estefano, ¿no? Juega realmente muy bien, ¿no? Lo hemos sufrido con otros equipos también, ¿no? Y Mario Capiaquí, que era una de las grandes figuras, uno de los grandes goleadores de ese año. Y sí, estaba el menor de los Ford también. También, exactamente, que después creo fue suspendido por un altercado, un inconveniente que tuvieron allí en San Javier, ¿no? Bueno, Marcelo, y este ascenso terminó siendo lamentablemente fugaz, porque al otro año descendieron, pero en la B ese equipo dejó su huella a tal punto que, como vos decías,
logró por primera vez, después lo repitieron, por primera vez un equipo de la B2 ascendía directamente a primera. Exacto, es cierto, sí, dejó su huella, jugaba realmente muy bien, era un grupo humano, además impresionante, ¿no? Lo que nosotros vivimos fuera de la cancha también con ese equipo, cada vez que terminaba un partido, bueno, el grupo se quedaba siempre a compartir algo con algunos papás, con dirigentes, había, bueno, peñas todos los jueves, un equipo que para nosotros, bueno, va a quedar en el recuerdo siempre, no solo por lo que consiguió adentro de la cancha, sino también por lo unido que era, ¿no? En varios partidos de la definición concentramos, en una medida también acertada porque terminó uniendo mucho al grupo. Ese grupo tenía chicos del club, algunos otros muchachos que venían de otros lugares, algún refuerzo incluso de Santa Fe, recuerdo a Priu Mántaras, el lateral izquierdo, el más grande de los hermanos, que terminó siendo una figura fundamental en lo personal también para nosotros, un tipo bárbaro, que se sumó a Franco Giordano, que llegó como arquero del Maciel y que la verdad tuvo un año realmente fantástico. Un equipo que, bueno, mezclaba algunos pibes que recién aparecían con otros muchachos de mucha experiencia que terminaron logrando una verdadera hazaña para el club y para el fútbol de Coronda, ¿no? Y para mi gusto, no sé, vos que lo dirigiste, Pepe Parla era un jugador que en el Quillá, digamos, aportaba lo suyo, pero no era desequilibrante, y sin embargo en Belgrano explotó. Sí, Pepe había hecho muchos goles en reserva en el Quillá, y había tenido algunas chances en primera, pero nunca creo había logrado afianzarse como con la confianza necesaria como para demostrar todo su potencial. Y en Belgrano, a partir de que Jorge Monteodorisio sufre esa lesión, tiene esa confianza, prácticamente no tenía suplentes, tiene el respaldo del entrenador para jugar seguido y terminó convirtiendo una bocha de goles, realmente un aporte fantástico hasta que, bueno, cuestiones de decisiones que tienen los entrenadores. En esa final, el último partido, no juega y en su reemplazo entra Pupa y termina haciendo un gol. Es más, incluso aquí en Coronda nosotros por allí nos criticaban un poco porque en los partidos de vuelta, tanto en la semifinal como en la final, se decide colocar 3 defensores. Algo que viste siempre en el ámbito del fútbol es muy criticado. ¿Cómo vas a defender con 3? Que terminás perdiendo poderío a la hora de retroceder y demás. Bueno, en los 2 partidos Belgrano tenía que ir a buscar el resultado porque había perdido en el partido de día y tenía que ganar en la vuelta. Y en las 2 oportunidades salimos a jugar con 3 defensores, con 3 centrales, y en los 2 partidos terminamos ganando y logrando los goles necesarios como para pasar de fase y salir campeón. Vos dijiste al principio de la charla que fue un acierto el ratificarle la confianza a Chelo Sánchez, y desde afuera uno decía, Chelo, integrante del equipo campeón de Belgrano, o sea que tenía una espalda importante. Sí, aparte como jugador, el mejor arquero de Coronda de la historia, ¿no? Un tipo que aquí ha dejado mucho, un recuerdo imborrable para él. Y bueno, se le dio esa posibilidad. Nosotros yo había sido ayudante de Grillo Marioni en la temporada anterior. Nos había ido realmente muy mal en los primeros 2 torneos, porque eran 3 torneos en la B2, en la B1 en ese momento había 3 torneos. El primero y el segundo torneo lo dirige Grillo Marioni y yo era ayudante de campo. Chelo Sánchez era una especie de coordinador en ese año. Cuando en el segundo torneo los dirigentes deciden que Grillo Marioni no continúe más, bajan de la coordinación a Chelo Sánchez a técnico y me proponen a mí acompañarlo. De esa manera se conforma el cuerpo técnico, terminamos repuntando mucho en el tercer torneo de la B1, nos terminamos yendo al descenso una fecha antes en Cancha de las Flores, y ahí nomás la comisión directiva decide que al siguiente año continúe el mismo cuerpo técnico. Se suma un preparador físico de Santa Fe, que termina renunciando a los poquitos días, nada más de asumir, no sé si por problemas personales o qué, y terminamos dando casi de casualidad con Marcelo Di Napoli, termina siendo el preparador físico clave para esa campaña, porque la pretemporada que hizo Marcelo fue extraordinaria, el equipo fue un violín desde el arranque, y bueno,
nos ganamos el Apertura con mucha comodidad y en el Clausura tuvimos un bajón en el arranque, pero después recompusimos las cosas y fíjate cómo son las cuestiones que cuando Chelo decide dar un paso al costado ya en la A, después de haber jugado solamente 10 partidos en la máxima categoría, es Marcelo Di Napoli el que lo reemplaza. El profe es el que se queda a cargo de la dirección técnica del equipo y es justamente él que termina lamentablemente descendiendo en el 2008. Es algo que la verdad que nunca me di cuenta de consultarlo a los protagonistas que lo vivieron directamente, pero vos, como hombre de la ciudad de Coronda, ¿cómo se vivió esa etapa en la que Belgrano venía de ser campeón, que no presentarse al torneo del interior y después la desafiliación? Mirá, yo no estuve aquí en Coronda, no, estaba en Santa Fe en ese momento. Yo llegué a la ciudad en el año 2000 y eso fue en 1996, si sí, no recuerdo mal. 96. Un hecho que, bueno, lamentablemente apartó a Belgrano de continuar en la Liga Santafesina, ¿no? Después de ahí militó algunos años en Liga Galvense, incluso en la primera temporada de Liga Galvense termina siendo campeón, pero es un tema que en el ámbito dirigencial, sobre todo de la gente que ha colaborado, todavía se sigue debatiendo, ¿no? Indudablemente qué es lo que sucedió en aquel momento con esa decisión, ¿no? Eran épocas diferentes. Yo llegué recién en el 2000, me incorporé a Belgrano a jugar una temporada, la primera de las temporadas en el cual Belgrano hizo fútbol a las órdenes de Sebastián Gómez, y cuando termina ese campeonato me proponen ya ser ayudante de la división reserva. Acompaño a Marcelo López en el año siguiente como ayudante de campo, posteriormente a Grillo Marioni, después a Chelo Sánchez, y se da justamente ese momento que hoy se recuerda. Bueno, y ¿cómo es vivirlo ahora desde la otra vereda, desde el periodismo, verlo jugar a Belgrano, analizarlo, los resultados, el juego? Yo, hay una cuestión particular, yo en ese momento también era periodista, o sea que cubría, yo iba a las prácticas a entrenar como ayudante de campo y a su vez tenía un micro en la radio y de deportes y hacía mi programa y el noticiero siendo periodista. Era realmente difícil, una situación difícil, pero que a mí me ha enseñado muchísimo para entender un montón de cosas desde lo profesional, ¿no? De qué es lo que se vive adentro de los planteles, viste, cuando los periodistas muchas veces hablan sin saber de lo que pasa, de las internas y de todo lo que se vive en un vestuario. Bueno, a mí particularmente me enseñó muchísimo de que no es tan así, ¿no? Hay mucha gente que habla sin saber respecto de lo que sucede adentro de los planteles. Yo en ese momento del ascenso era periodista. Es más, el cable donde yo trabajaba llevó una cámara para grabar el partido a la cancha de Guadalupe cuando terminamos ascendiendo, y el martes llevamos las imágenes al cable y yo relaté el partido por el cable. Algo realmente anecdótico, ¿no? Que quedó allí. Obviamente no podía abandonar mi trabajo por lógicas cuestiones y hacía las dos cosas, pero hoy a la distancia vemos, bueno, hoy Belgrano está un poco complicado con el tema de los números, pero hace muy poquito charlábamos con algunos protagonistas sobre esto. Hemos visto lo que estuvimos adentro, lo difícil que es ascender y lo importante que sería mantenerlo en la primera categoría a Belgrano en el próximo campeonato, ¿no? Justamente ayer creo que nos cruzamos por Facebook con el Pupa Monteoricio y le decía, van a ser jueces del descenso porque enfrentan a la Universidad, y del campeonato también lo fueron porque le empataron a Gimnasia, y hoy el Quillar no es campeón porque perdió con Belgrano. Exactamente, eso lo comentábamos justamente esta semana. Si hubiera dado otro resultado, el Quillar hubiera celebrado en esta oportunidad. Sabés que, bueno, con Universidad hay una pequeña pica especial, no sé si esto estará presente en los futbolistas, pero la Universidad fue también quien le frustró un ascenso a Belgrano hace muy poquitos años, hace 4 o 5 años atrás, cuando se enfrentaron en una promoción que se definió en la que era la cancha de Santa Fe Fútbol Club, ¿no? Claro, allí, 2012 si no me equivoco. Exacto, Aldo Llanes era el técnico de Belgrano, y Universidad en 2 partidos termina ganándole
a Belgrano, a pesar de que el último partido lo gana el equipo de nuestra ciudad con una gran actuación de Berti Ibáñez, pero Universidad está en el último tiempo ahí mezclado en alguna frustración de Belgrano, así que veremos lo que pasa el día sábado. Está bien, no tampoco depende de Universidad todo, ¿no? Porque a pesar de que pueda ganar aquí en Coronda, también depende de algún resultado que lo ayude, ¿no? Cancha 2, me acuerdo de ese partido. Exacto, sí, creo que el segundo partido lo gana Belgrano 2-1, una excelente actuación de Berti Ibáñez en ese juego, y lamentablemente por una cuestión de goles, Belgrano sigue militando en la B y Universidad se queda en primera. Claro, era la mal llamada ventaja deportiva, que ante igualdad de resultados prevalecía el equipo de primera. Exacto, exactamente. Un Belgrano que en ese año perdió 2 chances de ascender. Primero a través de los penales, ante Guadalupe, si no recuerdo mal, en cancha de la Perla, y después va a la promoción y termina perdiendo la promoción con Universidad. Bueno, Marcelo, puede haber algo el sábado que tenga que ver con algo de memoria deportiva en torno a este asunto, y bueno, veremos, son planteles diferentes, situaciones diferentes, pero ese antecedente está. Bueno, bien valía el recuerdo de ese 1 de diciembre del 2007, donde Belgrano volvía a primera al ganarle la final de la liguilla Central San Javier. Ni hablar, te agradezco mucho por acordarte de nosotros, particularmente de mí, Julián, y me alegra mucho que estés de vuelta, que estés con nosotros compartiendo como siempre lo de la liga. Para mí el 1 de diciembre es, o debería ser feriado, para este plantel. Muchas gracias, Marcelo. Abrazo, éxito, Julián.